La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, bienvenidos a tu devocional. Hoy vamos a ver la cuarta característica esencial que tiene la iglesia. Recordemos que la primera característica es que está fundada sobre una roca, y esa roca es Cristo Jesús. Segunda, que está dirigida por la única cabeza, que es Cristo Jesús. Él es el principio y el fin, roca y cabeza. Y tercero, que está configurada por los creyentes solo en Cristo Jesús, los que le tenemos como único mediador y como único camino, verdad y vida para nuestras existencias. En ese momento quedamos incorporados al cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, hermanos, la cuarta característica que tiene la iglesia es que es poderosa, es invencible, es invencible, nadie la puede vencer. Quien trata de tocarla de alguna manera, de menoscabarla, de debilitarla, de juzgarla, hermanos, se mete con el Padre Celestial, se mete con el esposo de esta mujer que es la iglesia. Y sabemos que un verdadero esposo un hombre puede aceptar vituperios contra sí mismo, pero cuando le tocan su esposa, pero cuando atacan su esposa, hermanos, el hombre, por muy oveja que pueda parecer, se puede convertir en león, se transforma. Todos los varones casados hemos de alguna manera experimentado eso. Por eso el Señor dice, es mi esposa, cuidado. Así como la esposa del Padre es el Espíritu Santo. Y dice que todo pecado es perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Es el Paracleto, la ayuda, el ayudador, la ayuda idónea, así como es llamada la esposa. Así que, como es llamada la mujer como esposa del hombre. Así que el Padre tiene una esposa, que es el Espíritu Santo, el perfecto ayudador en sus planes y proyectos. El hombre tiene una esposa, que es la mujer, y Jesús tiene una esposa, que es la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Por ello, es poderosa. El hombre le delega poder a la esposa, le delega autoridad sobre sus bienes, sobre el fruto de su trabajo, sobre el resultado de su ingenio, de sus hijos que engendra, de sus proyectos. Le lega todo lo que él tiene, le hace partícipe de todos sus anhelos y visiones y logros. Es ella la que recibe el beneficio de la obra del marido. De la misma manera, amados, la iglesia como esposa de Cristo recibe el poder, le es donado por el esposo el poder de Jesús.
Por ello, cuando la presenta por primera vez el Señor en Mateo 16, como lo venimos considerando en anteriores devocionales, Él la presenta como invencible. Las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, no prevalecerán contra ella. Repito, no hay prácticamente ninguna tontería, ninguna necedad más grande que atacar a la iglesia, que atacar sus siervos. He visto muertos por eso. He visto personas que se hunden, fracasan, se le frustran sus proyectos, se confinan a la miserableza y a la escasez, a la ruina y a la pobreza, porque han atacado a un siervo de la iglesia y a la iglesia misma, porque han despreciado, porque hablan mal de una iglesia. Entonces esa persona no se levantará jamás. Le chuzó la mano a Dios, atacó el rostro de Jesucristo, le atacó su esposa. Ese es el punto. Así que las puertas del Hades no prevalecerán. Solamente del infierno, del diablo, puede venir un ataque a la iglesia. Y alguien que empiece a sentir desprecio o juicio y ataque no puede estar sino influenciado, sino directamente por Satanás. Es el diablo mismo que piensa, siente, habla o actúa a través de esa persona. Las puertas del Hades no prevalecerán. De ahí que tiene tal autoridad que, recordando el pasaje anterior de Mateo 18 también, dice: todo lo que ate la iglesia en la tierra será atado en el cielo, y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Porque si 2 o 3 cristianos creyentes en mí, dice Jesús, se reúnen y algo piden al Padre en mi nombre, les será hecho. Cuando los cristianos nos reunimos, nos enteramos de alguien o de algunos o de algo que ataca a la iglesia y oramos, oh hermanos, lo que hemos visto es dramático. Alguna vez algún político colombiano se le ocurrió, en cuanto fue nombrado por allá ministro del Interior, se le ocurrió decir que la iglesia cristiana colombiana, toda o prácticamente en su mayoría, eran lugares donde lavaban dinero los narcotraficantes, que existían por el narcotráfico y que se sostenían financieramente de ese dinero inmundo y ensangrentado, que los pastores habían hecho pactos y alianzas para esconder dineros sucios y malditos. Hermanos, en aquella época recuerdo muchos pastores se reunieron y oraron acerca de este hombre y dijeron: Padre, en el nombre de Jesús, este hombre quiere atacar tu iglesia, diciendo falsedades, atacando el cuerpo de Cristo. Padre, atamos sus palabras, reprendemos sus proyectos y todos sus anhelos quedan cortados hoy en el nombre de Jesús. Hermanos, al poquito tiempo, por otro lado, en el mundo secular, alguien lo atacó y a través de una acusación por una cosa simple de un negocio aislado que él hizo, lo determinaron culpable por haberse aprovechado financieramente de una circunstancia o coyuntura económica bancaria. ¿Y qué le valió eso? Perder millones de pesos, quedar casi empobrecido y dejar el puesto gubernamental de altísimo rango y perder la posibilidad de seguir creciendo, porque muchos coincidían en que tenía perfil presidencial. Hasta ahí llegó. Hoy está confinado a una cabina de radio, a un programita que muchos odian, que dice muchas cosas buenas, importantes, pero que la verdad no tiene mayor impacto en Colombia. Sí, amados, atacar la iglesia es peligroso porque es atacar a Dios y porque el Señor
no permite que su esposa sea tocada como ningún esposo lo permite por ninguna razón. Al fin de cuentas, Jesús, pensando en su iglesia, en su esposa, se sacrificó y entregó hasta la última gota de su sangre por ella. Es invencible. Sí, hermanos, es fundada sobre la roca. Es dirigida por la única cabeza sabia e inequívoca que se llama Cristo Jesús, el único infalible que hay en los cielos y en la tierra. Es configurada como ladrillitos del edificio o como miembros activos del cuerpo de Cristo por los creyentes cristianos bíblicos. Y es poderosa, invencible y victoriosa frente al mal, al malo y al maligno. Al final de los tiempos, en la profecía bíblica, afirma que el anticristo, ese gobernante mundial, ese líder mundial político que luego se asocia con el poder mundial económico y se asocia con el poder mundial religioso para configurar la falsa Trinidad. Ese líder mundial pondrá la mira primeramente en la iglesia cristiana pura y la perseguirá con saña. Esperamos, como la mayoría de los exégetas afirman y con los cuales me identifico, que cuando eso suceda, por lo menos la mitad de la iglesia haya sido raptada a los cielos, porque el Señor defenderá a su esposa y no permitirá, en su presagio profético que todo lo sabe, no permitirá que su esposa sea pisoteada injustamente, pero levantará a los genuinos, a los miembros sanos y limpios, los levantará para que le glorifiquen. Él guardará a su esposa como parte de su cuerpo, hueso de sus huesos y carne de su carne. Una parte de la iglesia, la mitad, el uno será tomado, el otro será dejado, será levantado, pero mientras tanto, otra se quedará y será perseguida por el anticristo. Pero mientras tanto, amados, amemos la iglesia, unámonos, intercedámonos, enfrentemos la enfermedad y atémosla, porque en los cielos será desatada. Reunámonos para atar y desatar, para reprender escasez, para reprender brujería, hechicería, maldición, para reprender toda necedad, maldad, enfermedad y dolor. Unámonos para desatar abundancia de pan y de paz, para desatar benignidad del Señor en medio de nosotros, para desatar el poder maravilloso del Espíritu Santo sobre los miembros de la iglesia, porque entonces, hermanos, esto se sucederá. Es invencible frente al mal, es poderosa e infalible. Amemos el cuerpo del Señor y en esa medida el poder de Dios también te acompañará a ti como miembro individualmente considerado del cuerpo del Señor. Amén. Levantemos una oración al Señor para reconocer delante de su presencia y adoptar estas verdades sublimes. Oh amantísimo Padre Celestial, ciertamente en Cristo Jesús, Señor, Padre, has levantado la iglesia, esta entidad suprema, pero también humilde, pero también poderosa e invencible. Perdónanos por no utilizar este poder, por mirar de soslayo la oportunidad que le das a tu esposa de vencer lo malo,
cuando nos unimos, oramos e intercedemos. Perdona toda irresponsabilidad y frialdad. Levanta en estos tiempos una membresía que intercede, que ora, que tenga espíritu de oración intenso. Que esté bañada, Señor, por el Espíritu Santo, de tal manera que el maligno retroceda, el infierno retroceda con sus tentáculos. De tal manera, Señor, que el Espíritu Santo sea poderosísimo en medio de nuestras bocas, oraciones, reflexiones e intenciones. Te adoramos, Señor, y te pedimos que afirme nuestro corazón para amar tu iglesia siempre y para afectar al mundo con el poder de tu Espíritu Santo mediante la oración, atando y desatando. Cuánto te agradecemos por este privilegio tan grande. Cuánto te agradecemos por esta bendición sin igual. Oh roca preciosa, Cristo Jesús. Oh cabeza hermosa, Cristo Jesús. Oh poder del Espíritu en medio de la iglesia, el Espíritu Santo. Muévete en medio de nosotros y quema todo tentáculo del enemigo y todo plan y proyecto del infierno, échalo al abismo. Levanta la iglesia, la gran comisión de Jesucristo en tus manos como joya refulgente para bendecir a muchos, iluminar a muchos, salvar a muchos, guardar a muchos. Y si algún oyente, Señor, es de otra iglesia, permítele también amarla y servirla. Y permítele, Señor, Padre, aplicar esos dones y habilidades dentro de su iglesia. Y si alguien no es de una iglesia cristiana y está oyendo, Padre, anéxale al cuerpo de Cristo para que no se quede fuera de tus planes y misericordia. Y si alguien no es de una iglesia y vive en Cali, tráele a la iglesia, a la gran comisión de Jesucristo, como miembros de su cuerpo, para que la savia del Dios vivo le cobije y le integre en poder, en autoridad y en bondad. La obra es tuya, Padre, y la gloria es tuya, Señor, en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.